¿Me escuchan bien? Sí, Ok, bien, hablando un poco al final de la anterior clase, veíamos y hablábamos de ácidos y bases. Bueno, ¿por qué es importante no saber qué son los ácidos y las bases? No es nada más importante para nuestra clase, sino que también en la vida cotidiana, ya que pues todos están presentes en nuestros alimentos, a lo que le dan sabor o en productos que utilizamos con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, las frutas que contienen ácidos, como por ejemplo las naranjas, limones que contienen ácido cítrico, las manzanas que tienen ácido málico, el yogur que tiene ácido láctico, la mantequilla que tiene ácido butírico y la uva que tiene el ácido tartárico. También en nuestros estómagos tenemos ácido clorhídrico, que es el jugo gástrico que nos va a ayudar a digerir los alimentos y que también tiene enzimas digestivas. Por otro lado, también están los productos de limpieza doméstica, que es muy común. El uso de la sosa cáustica, que es hidróxido de sodio, es una base fuerte que se emplea frecuentemente para destapar las cañerías. El caso de los shampoos, geles de baño, suele constar en el envase pues el pH del producto que contiene, ya que también elevados niveles de acidez o basicidad de estas sustancias puede dañar el pelo, el cabello y la piel. Nuestros cabellos están formados por largas cadenas de proteínas, entonces un shampoo cuyo pH sea menor que 4 o mayor de 8 afecta las uniones entre las proteínas. En especial, pues los shampoos fuertemente alcalinos, además de volver quebradizo el cabello, pues elimina excesivamente la grasa protectora del cuero cabelludo, que va a evitar la deshidratación del cabello. El pH alrededor del 5 es el más adecuado para un shampoo. Entonces, chicas, mucho ojo si van a comprar algún shampoo nuevo, tengan mucho cuidado con qué pH tiene. Bueno, existen ciertas características entre ácidos y bases. Número uno, por ejemplo, es el sabor, ¿no? Los ácidos son agrios y las bases son amargos. En el tacto, pues son picantes. Los ácidos producen ardor, queman la piel y las bases son jabonosas. Son untuosas o grasientas los ácidos a veces, las bases untuosas. Cambian el tornasol, es una prueba, los ácidos de azul a rojo y las bases de rojo a azul. Cambian el azul de bromotimol, los ácidos de azul a amarillo y las bases de amarillo a azul. Y es muy importante saber que el rango en la escala de pH en los ácidos es de 0 a 6.9. El 7 es neutro y le pertenece al agua siempre. Y bueno, las bases es de 7.1 a 14. En cómo reaccionan con algunos metales, los ácidos van a liberar hidrógeno gaseoso y las bases van a generar sólidos insolubles e hidróxidos. Ambos conducen la corriente eléctrica, son electrolitos y los ácidos neutralizan a los hidróxidos metálicos y las bases a los ácidos. Existen tres grandes teorías que explican la relación ácido-base. Está la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. Bueno, según Arrhenius, en el siglo XIX fue el primero en proponer la teoría sobre la ionización electrolítica. Observó que una disolución de un ácido era conductor de la corriente eléctrica y define ácido y base de la siguiente manera. El ácido es aquella sustancia que en disolución acuosa produce iones hidrógeno, el hidrógeno y bueno, con la carga positiva, o también iones hidróneo. Y la base es toda sustancia que en una solución acuosa se disocia dando iones hidróxidos. Y ahí está en la fórmula.
para Lowry, de la teoría Bronsted y Lowry, pues un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones y una base es aquella que será capaz de aceptar los protones. Y bueno, en la siguiente reacción química, el ácido clorhídrico dona un protón, es decir, un hidrógeno, al agua y forma el ion cloruro. Y el agua acepta un protón, formándose el ion hidronio, por lo que el ácido clorhídrico es el ácido y el agua es la base. Entonces ahí sí tiene lógica lo que dice este señor, ¿no? Lewis, para Lewis, allá en el siglo XX, pues él dice que un ácido es una sustancia que recibe un par de electrones y un base es la que dona un par de electrones. Entonces, pues existen ciertas características de las tres teorías y hay que saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, para Arrhenius, un ácido libera iones en solución acuosa y iones hidrógeno en solución acuosa, y la base es la sustancia que libera iones hidróxido en solución acuosa. Para Bronsted y Lowry, el ácido es la sustancia capaz de ceder protones y la base es la sustancia capaz de aceptar esos protones. Y bueno, para Lewis, el ácido es la sustancia que puede aceptar un par de electrones y la base será aquella que va a ceder. Bueno, es importante, esto resume las tres teorías, pero para esto yo sé que se están preguntando qué es un ión. Pues un ión es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Entonces, nosotros podemos entender como que a partir de un estado neutro de un átomo o molécula se han ganado o perdido electrones. Este fenómeno recibe el nombre de ionización. Entonces, un ión es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. Y el nombre ión proviene de la palabra griega ion, que significa que va, debido a que las partículas cargadas van hacia un electrodo cargado o se alejan de este. Ácidos y bases de Lewis. Ácidos y bases de Lewis. A pesar de que ya se habían establecido el concepto de ácidos y bases por Arrhenius y Bronsted, el físico-químico estadounidense Gilbert Lewis sugirió una nueva forma de analizar los ácidos y bases siguiendo el enfoque de Bronsted, ya que su definición era enfocada en los protones. Lewis tomó otra perspectiva y se enfocó en la parte negativa, es decir, en los electrones, definiendo que un ácido es cualquier especie que acepta un par de electrones y una base es cualquier especie donadora de un par de electrones. Los pares de electrones que tienen algunos átomos sirven para formar enlaces covalentes entre un ácido y una base de Lewis, y aunque por lo general los ácidos y bases de Lewis se representan como iones, es decir, con signo menos para la base y signo más para el ácido, no necesariamente lo son, ya que hay moléculas neutras como es en este ejemplo. Donde el trifluoruro de boro, a pesar de no ser un ion, actúa como un ácido de Lewis, ya que puede aceptar un par de electrones del éter dietílico, que tampoco es un ion, pero puede ceder un par de electrones del oxígeno, por lo que será una base de Lewis. Y como dato curioso, el producto resultante es estable aunque no lo parezca, ya que al ser una molécula tiene cargas positivas y negativas, lo que podría dañar su estabilidad.
Observen la siguiente reacción, donde tenemos al ion hidróxido con el bromuro de hidrógeno, que nos va a dar como resultado agua más el ion bromuro. Si nos detenemos un poco a analizar lo que está pasando, vemos que siguiendo la definición de Lewis, la base será un ion hidróxido, ya que tiene un par de electrones libres para donar, y el bromuro de hidrógeno será un ácido de Lewis, ya que aceptará el par de electrones libres. Pero también, siguiendo la definición de Bronsted, el ion hidróxido será una base, ya que ésta aceptará un protón del hidrógeno, y el bromuro de hidrógeno será el ácido, ya que donará el protón. Entonces, para este caso, la definición de Lewis y Bronsted sirvieron para entender la reacción. La definición de Lewis para ácidos y bases se aplica mucho en la química orgánica, ya que para los compuestos orgánicos es más simple entender sus mecanismos de reacción bajo las definiciones de Lewis ácido-base. Debido a que los compuestos orgánicos son hechos de enlaces covalentes, entonces es más fácil explicar cómo las bases buscan cargas positivas para poder enlazar debido a los momentos dipolares que puedan sufrir las moléculas. Por último, las bases de Lewis también se les conoce como nucleófilos, es decir, buscadores de núcleos positivos. Y los ácidos de Lewis se les conoce como electrófilos, o sea, buscadores de electrones. En química orgánica se usan más estos términos para referirse a los ácidos y bases de Lewis. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Bien, entonces, esto, pues, que nos produce una escala muy famosa, que es la escala de pH. Dado que estas concentraciones, pues, cubren un rango muy amplio, pues, se ha diseñado una escala especial para expresar las concentraciones de ion hidronio en soluciones acuosas. Se llama pH y nos sirve para expresar la acidez o basicidad que presenta una solución, y existe un pH-tómetro que nos va a indicar esta disolución. ¿En qué consiste la escala? En que va del 0 al 14. Recuerden que las sustancias ácidas pues tienen valores de pH inferiores a 7, de hecho a 6.9, recuerden, porque el 7 es el neutro. Y las basas alcalinas pues mayores a 7.1. pH abrevia potencial de hidrógeno y es un parámetro muy usado para medir pues este grado de acidez o alcalinidad de las sustancias. Es un factor clave para que muchas reacciones se hagan o no. Por ejemplo, pues en biología las enzimas responsables de reacciones bioquímicas tienen una actividad máxima bajo cierto rango de pH. Fuera de ese rango, pues decae mucha su actividad catalítica y bueno, estamos totalmente en algunas cosas dependiendo de eso. Por ejemplo, la boca, cuando hay una diferencia de pH, pues salen los famosos fuegos. Sí, los fuegos que a veces son muy molestos, lastiman la boca, pero es porque existe una diferencia de pH en el interior de nuestra mucosa. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Pues que hagas gárgaras con bicarbonato, ¿no? Bicarbonato de sodio para poder mantener, regresar el pH. Igual, hay algunas infecciones en el caso de las mujeres que también ciertos, cuando se estabiliza el pH vaginal, pues es donde se proliferan también ciertos microorganismos, ciertas bacterias o ciertos hongos que requieren y entonces ahí viene un problema. Por ejemplo, también nuestra sangre tiene un pH entre 7.35 y 7.45. Entonces, tan solo en ese rango oscila nuestra vida. El pH de una solución pues se va a definir como el negativo del logaritmo de concentración molar de los iones hidrógeno o protones o iones hidronio, que matemáticamente se expresa a través de la siguiente fórmula. Eso se hace con la calculadora, ¿ok? Nada más se pone ya el logaritmo negativo y se pone la cantidad de los iones y ya lo da automáticamente. Pero, ¿qué es un logaritmo? Es el exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener otro número determinado. Entonces, la concentración de
iones hidrógeno en el agua pura a 25 grados centígrados es de 1 por 10 a la menos 7 mol por litros. Y bueno, entonces para ello pues utilizamos la fórmula donde sabemos que el pH del agua pura es 7. Y es la que nosotros estamos observando y se hace la sustitución. Entonces da como resultado 7. ¿Sí? Si hacemos todo el cálculo, el resultado sigue siendo 7. Por eso es que el agua es neutra. ¿Qué es el pH? Como ya hemos visto en el video de ácidos y bases, los ácidos son sustancias donadoras de protones o de iones hidrógeno, y recordemos que el nivel de acidez se determina dependiendo de qué tan fácil la sustancia puede liberar sus protones. Pues bien, el pH es una medida de acidez que por medio de la concentración de los iones hidrógeno nos dice qué tan ácida es una sustancia. A través de una ecuación logarítmica es que podemos determinar el pH, y este está definido como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno en moles sobre litro. Entonces, para que la medición de pH se pueda realizar, la sustancia debe estar en solución acuosa. En la ecuación de pH, la H con el signo positivo representa la concentración de los iones hidrógeno, y como podemos ver, simplemente con saber la concentración de los iones hidrógeno, podremos determinar el pH de la sustancia. La escala de pH tiene valores de 0 a 14, donde si el pH es menor a 7, se considera una sustancia ácida. Y si el pH es mayor a 7, la sustancia será una base. Dicho esto, podemos decir que el pH es una medida de acidez o de alcalinidad de las sustancias. Cabe mencionar que entre menor sea el pH, más ácida será la sustancia. Por ejemplo, el ácido sulfúrico concentrado tiene un pH de 0.3, por lo tanto será un ácido muy fuerte, mientras que el jugo de naranja tiene un pH aproximado de 3, lo que lo hace un ácido no muy fuerte. Y entre más grande sea el valor de pH, más básica será considerada la sustancia, como el bicarbonato de sodio que cuenta con un pH de 9, o como la sosa cáustica que se usa para quitar la grasa y tiene un pH alto, lo que lo cataloga como una base muy fuerte. Mientras que para las sustancias con pH igual a 7, las sustancias serán neutras, como es el caso del agua pura. El término pH quiere decir potencial de hidrógenos, y como vimos en la escala, no solo nos dice el nivel de acidez, sino también nos da los valores de alcalinidad. Sin embargo, para poder medir sustancias básicas, también se puede usar la escala de pOH, que esta nos da la misma escala de pH, pero con los valores invertidos. Es decir, ahora las sustancias se considerarán básicas si su valor es menor a 7, y si la sustancia será ácida, su valor será mayor a 7. A diferencia del pH, el pOH mide ahora la concentración de los iones hidroxilo en las sustancias. Cabe mencionar que la escala más utilizada es la de pH. Algo que tenemos que notar es que el agua pura tiene un pH neutro, ya que la molécula tiene un equilibrio entre el número de iones hidroxilo y iones hidrógeno. Por lo tanto, se encuentra justo a la mitad de la escala. Y viéndola desde el punto de vista matemático, el agua tiene la misma concentración de iones hidrógeno como de iones hidroxilo. En experimentos se ha encontrado que la concentración de iones hidrógeno e hidroxilo a 25 grados es de 1 por 10 a la menos 7 moles sobre litro. Entonces, al querer saber el pH del agua, basta con sustituir el valor de la ecuación para que nos dé un valor de 7, tanto para el pH como para el pOH. Y en el momento en el que ese equilibrio se rompa, la sustancia podrá ser ácida o básica. Ya por último mencionaremos algunas formas de medir el pH que se usan más comúnmente. Si solo queremos saber si la sustancia es ácida o básica, basta con usar un indicador que cambia de color al contacto con la solución. Por ejemplo, la fenolftaleína es un líquido que al contacto con una sustancia básica la vuelve de color violeta.
o está el anaranjado de metilo, que es una sustancia que cambia de color del compuesto entre rojo y amarillo dependiendo del nivel de acidez. Para este tipo de indicadores no nos dice el pH exacto, solamente nos dice si la sustancia es ácida o básica. También existen las tiras de pH. Estas tiras son muy fáciles de usar, ya que las tiras al contacto con las sustancias acuosas cambian de color. Y dependiendo del color que hayan cambiado, en la caja vendrá una escala de pH de acuerdo al color que se haya obtenido. Este método para medir el pH es más certero que el anterior. Sin embargo, solo nos da valores enteros, y si la sustancia a medir el pH es muy oscura, no permitirá que se vean los colores de una manera adecuada. El último método que veremos es el potenciómetro o medidor de pH, o también llamado pHímetro. Este instrumento mide la actividad de los iones hidrógeno en las soluciones acuosas, y solo basta con introducir el aparato en la sustancia que queramos medir el pH, y automáticamente nos dará el valor, ya que la gran mayoría de estos aparatos son digitales. Entonces, este método será el más preciso a la hora de medir el pH. Sin embargo, para que la medición sea correcta, debe de estar bien calibrado. Si te gustó este video, dale. Bien, dudas, comentarios hasta ahorita.